Bueno, aquí les voy a hacer un pequeño tutorial de cómo construir gráficos y tablas de datos a través de datos que han sido extraídos desde Google Form después de haber realizado nuestras encuestas. Lo primero que tienen que darse cuenta es que, bueno, el encabezado de todas estas columnas tiene el nombre de cada una de las preguntas que hemos realizado. Por ejemplo, la 10, realizó posgrado, mencione cuál. Entonces, aquí tendríamos que modificar para que a la hora de graficar sea un nombre de columna más pequeño, ¿no? Y más funcional. Realizó posgrado, y ese sería el encabezado. La otra columna, indica el número de cuántos trabajos tiene. Trabajos, vamos a darlo así, trabajos que tiene actualmente. Bueno, vamos a dejarlo así. Y así sucesivamente. Ustedes deberían adecuar el encabezado de sus columnas a los rótulos que quieren que tengan sus tablas. Ajá. Posteriormente a esto, nosotros vamos por ejemplo a graficar una tabla que contenga una tabla para saber cuántas funciones o roles hay en una empresa. Esto es un pequeño truco que yo hago, ustedes pueden, es opcional, pero es más fácil a la hora de construir una tabla. Es que yo agrego una columna que tiene un número 1 para poder contar más fácil los registros que quiero agrupar. En este caso, tomo desde el inicio de la tabla hasta la última fila de datos y aquí voy a proceder a insertar una tabla dinámica. Acepto tablas dinámicas, ella va a señalar el rango de donde estoy tomando los datos. Fíjense que se abre un pespunte aquí que indica cuál es el rango de datos y me pregunta dónde quiero colocar mi tabla dinámica. En este caso le estoy diciendo que en una hoja nueva y le doy a aceptar. Acá a la izquierda podemos observar cómo se va a ir construyendo nuestra tabla dinámica. ¿Qué campos va a contener nuestra tabla dinámica? Primero los roles, y lo quiero ver en la fila. Entonces fíjense que al yo marcarlo automáticamente aparece en la fila y aquí tengo los roles. Asistente, otro referente. Y quiero saber cuántas personas hay por cada rol. Y lo desplazo hasta acá, hasta valores. En ese caso, él me va a decir que hay 57 asistentes, 8 que tienen otro cargo y 2 que son referentes. Una vez que yo he hecho esto, yo voy a copiar esta tablita para que sea más fácil para mí la manipulación de las etiquetas de estos datos y la voy a pegar como un pegado de datos especiales de solo valores y así poder cambiar el nombre de las filas. Y fíjense que acá, en vez de que diga etiqueta de la fila, le voy a colocar rol o función. Y acá va a quedar cantidad o personas. Vamos a poner acá personas. Ok. Entonces vamos a proceder a sombrear estas celdas y vamos a insertar un gráfico. Una vez que yo le doy aquí insertar gráficos recomendados, ella me dice que bueno, hay dos tipos de gráficos que pueden ser recomendados o tres tipos para este tipo de datos. Excel hace como un análisis pequeño del tipo de datos que uno le está mostrando y te dice cuál es el gráfico mejor. En este caso vamos a hacer un gráfico de torta para ver el primer ejemplo. Con este primer gráfico de torta, bueno, lo primero que podemos ver es que los gráficos me da automáticamente se activa la opción de poder ver el diseño de gráficos. Fíjense los diferentes diseños de gráficos que hay, con datos, sin datos, con un fondo oscuro, en blanco, eh, ¿cómo se llama? Con la leyenda, sin la leyenda. En este caso voy a tomar este para nuestro ejemplo. ¿Qué voy a hacer después de esto? Bueno, voy a verificar qué otras opciones me da este tipo de gráfico. Este tipo de gráficos, al darle aquí al más, me permite seleccionar el tipo de gráfico, fue lo que hicimos.
etiquetar los datos. Fíjense que si yo le quito etiquetar, nuestros datos desaparecen las etiquetas. Si yo le doy etiquetar, aparecen, y fíjense que ahora aparecieron los números, que son los valores netos. Mientras que antes nos estaba mostrando los porcentajes. Fíjense que aquí está en el centro, interno, externo. Fíjense que a medida que me voy moviendo, fíjense cómo van cambiando las etiquetas. A mí me gusta, de hecho, me gustan estas etiquetas llamados de datos, pero vamos a ver qué otras opciones tenemos. Y tenemos más opciones. Fíjense que aquí en más opciones me permite decir, bueno, si quieres que la etiqueta contenga el valor de la serie. Si quieres, el valor de la serie es el número. Si quieres que la etiqueta contenga el nombre de la serie, fíjense que cuando le doy aparecen personas. Y entonces dice 52 personas, tantas personas. Si quieres que contenga el nombre de la categoría, si le doy acá, dice asistentes, otros referentes. Ajá. Si quiere que le dé acá, aparece valor, y si quiere que le dé acá, aparece porcentaje. Yo voy a dejar etiquetas con valor y porcentaje. Ok, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, acá tenemos mover las líneas guías y otras opciones que no vamos a entrar en detalle. ¿Qué más podemos hacer con este gráfico? Le podemos cambiar los colores. Fíjense que aquí él me permite cambiar el estilo y los diferentes estilos tienen diferentes colores. Sin embargo, también por acá, si me voy acá arriba al menú, él me permite seleccionar estas series de colores. ¿Están viendo cómo le fui cambiando el estilo? En este caso, vamos a dar este gráfico de este color. Es medio loquito el color, pero bueno, es un color agradable. Entonces, acá le hemos cambiado los colores. Volvemos a señalar nuestro gráfico y veamos qué otras opciones tenemos para este tipo de gráfico. Bueno, aquí me permite ver cuáles son los datos que estoy contando, y aquí tenemos la leyenda. ¿Y qué otra cosa? Nos faltaba ver de aquí. ¿Tiene leyenda o sin leyenda? Y en este caso le vamos a dejar la leyenda. Ahora, vamos a ver otro tipo de gráfico. Fíjense que él me dice aquí que puedo modificar el estilo de gráfico. Vamos a ver qué me da. Si me permite. Bueno, fíjense que aquí colocar el título y eso, pero bueno, no nos vamos a ir por esta opción. Vamos a venir acá arriba. Acá arriba tenemos formas de modificar los gráficos. Acá vamos a hacer un cambio de tipo de gráfico. Y fíjense que lo podemos poner así, lo podemos tener así. Podemos usar un gráfico redondo de este tipo. Este está bien. Y cuando es así, creo que él extrapola. No, ahora lo vamos a dejar así. Ok. Pero vamos a ver cómo se vería en un gráfico de columna. Y bueno, fíjense, los gráficos de columna, hay diferentes tipos de gráficos de columna. En este caso, miren por acá cómo van saliendo. No, vamos a quedarnos con este que es un gráfico sencillo de columna. Y vamos entonces a jugar de nuevo con las opciones acá. Fíjense que para el gráfico de columnas nos permite colocar los títulos de los ejes, que es muy importante en nuestros gráficos para la tesis. Entonces acá vamos a colocar en el eje de la vertical, ¿cómo se llama? Esta columna. Esta columna se llama personas. Y en el eje de la horizontal se llama rol, perdón, acá se llama rol o función. Fíjense que tengo acá que esta serie me están apareciendo los tres del mismo color. Si yo hiciera la leyenda, fíjense cómo aparece solamente persona, pero yo quiero acá que esta de acá sea roja, que esta de acá sea de color amarillo, que esta de acá sea de color morado. Fíjense ahora cómo cambió mi leyenda. Tengo que en rojo tenemos los asistentes, en amarillo tenemos a otros y en moradito tenemos a la función.
¿Qué otras opciones me permiten? Bueno, modificar el título. Fíjense que el título que tiene este gráfico es de personas, pero realmente el título debería ser rol o función del personal, bueno, no sé, del personal. Veamos otras opciones que me permite acá. Me permite colocar el título o no de mi gráfico, mover el título. Fíjense que si yo le doy acá, me dice que si superpuesto, que si encima, ahora lo vamos a decir. Me permite modificar las etiquetas de mis datos. Entonces las etiquetas pueden ir centradas, fíjense, en el extremo, en la base, en el extremo interior, en llamada, y me permite opciones. Vamos a ver más opciones. Cuando me da más opciones, al igual que en los gráficos de torta, yo puedo decirle que le coloque el valor de la serie. Vamos a ver qué aparecería si yo le coloco el valor de la serie y me pregunta que cuál es el valor. Realmente aquí no tendría sentido colocarlo porque el valor de mi serie sería, en este caso sería la etiqueta del rango, que sería personas. Entonces diría personas 52, pero es como un tanto absurdo, ¿no? Colocarle que aquí el valor de la serie no tendría mucho sentido, porque sería, de hecho ya está marcado el valor de la serie, perdón, es este. Son 50 y tantos, son tantos. No tiene sentido realmente, por el tipo de gráfico que es. Entonces, porque ya él me está dando los valores, que es lo que yo quiero. El nombre de la serie, fíjense que si yo le doy ahí, a todos les agrega personas, porque la serie se llama personas, pero yo no quiero que lo repita esa palabra todo el tiempo. El nombre de la categoría, y entonces le agregaría asistente, otros, le agregaría, y no tiene sentido porque también lo tiene abajo. El valor, que ya lo tenemos, muestra la línea guía. Fíjense, las líneas guías son esas líneas que aparecen ahí. Las puedo quitar. Desde acá no las puedo desactivar por el tipo de gráfico que es. Ok. ¿Qué otra opción tengo yo con mis etiquetas? Bueno, ya aquí vimos que la vamos a dejar así. Podemos agregar la tabla de datos. Fíjense que se agregó en esta parte, perdón, si yo dejo tabla de datos, se agrega personas, 57, 2, pero como nosotros los datos para efectos de la tesis lo tenemos que agregar una tablita de datos por fuera, no lo vamos a agregar aquí. Y para eso hemos construido nuestra tabla, que después nos las vamos a llevar ajá, fíjense la línea de error, él me aparece o desaparece la línea de error. Tenemos las líneas de cuadrícula que nos permiten orientar mejor nuestro gráfico y tenemos nuestra leyenda. La leyenda la podemos tener o quitar, la leyenda la podemos mover de lugar. En este caso la tenemos a la derecha, la podemos poner abajo, la podemos poner a la izquierda, la podemos poner en la parte inferior. A mí me gusta aquí a la derecha en este caso. Y tenemos más opciones, que es más o menos lo mismo que aparece a la izquierda, hacia la derecha. En este caso la vamos a dejar ahí donde está. ¿Qué otras opciones tenemos aquí? Ah, bueno, las líneas de tendencia. Fíjense que para este tipo de gráficos no tendría mucho sentido porque aquí no hay realmente una tendencia. Pero si estuviéramos haciendo un estudio de tendencia, por ejemplo, consumo, de costos, sí tendría sentido y la colocaríamos. Ahorita no la necesitamos. Entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico bastante sencillo y bueno, este es un tutorial que les permitirá a ustedes revisar estas opciones. Ah, ¿qué más opciones podemos tener? Vamos a revisar un poquito este menú que nos da de diseño de los gráficos. Entonces, otras, aquí tenemos, por ejemplo, nosotros podríamos cambiar el orden de las columnas. En vez de tener el número de personas en la vertical, tendríamos el número de personas en la horizontal. Vamos a ver. Fíjense cómo quedó este gráfico, quedó así un tanto raro, ¿no? Porque tenemos el número de personas acá y aquí estarían los cargos, pero esto no se ve bien. Para este tipo de gráfico no aplica. Y aquí tenemos cómo seleccionar los datos. Realmente esto lo que nos permite es
Esto es lo que automáticamente hace el Excel cuando seleccionamos la tabla, porque él hace una ubicación de los datos de la mejor manera distribuido. Entonces él coloca que acá, en el cuadrante izquierdo, donde estoy pasando mi mouse, él va a colocar los valores que yo quiero contar. En este caso, que yo quiero graficar. En este caso sería el número de personas que tienen para cada cargo. Y acá, en la sección derecha, es lo que está colocando, son los valores que va a tener mi eje de la horizontal. Fíjense que acá lo dice, eje de la horizontal. Y acá dice entrada de datos que van a ser la serie que yo voy a estar graficando. Y acá tenemos todo el rango de datos que tenemos actualmente seleccionado. Que fíjense que cuando yo abro esta opción, automáticamente se pone en pespunte lo que es la tabla dinámica que habíamos realizado. Esto no lo vamos a modificar porque en este dato, si empezamos a modificarlo, nos va a dar error. Pero si nosotros tuviéramos un tipo de gráfico un poco más complejo, más cantidad de datos, sí tendría sentido que pudiera yo poner en la axis, que pudiera poner yo en el eje de las X o en el eje de las Y. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Espero que este pequeño tutorial les sirva para empezar a graficar los datos que van a usar en su trabajo de tesis.